Hola, hoy nos encontramos viendo la estructura y funciones de los procesos metabólicos de la célula. En esta ocasión, bueno, el fascinante mundo celular, en donde es el organismo primitivo más simple, esa es la primera formación que se originó de vida, es a partir de ahí donde nace la unidad funcional. Y es que la célula tiene esa parte, es estructural y funcional, por la sencilla razón que a partir de que ella realiza distintas actividades independientemente y es un organismo que tiene vida, se le considera el ser más simple y que pueda tener estas características. ¿Con qué razón? Bueno, tiene algunas de ellas como ser. La parte estructural nos referimos que ella tiene una complejidad en cuanto a la formación de dos células, pueden formar un tejido y esos tejidos se van uniendo hasta formar unos órganos. Esos órganos tienen funciones. Cada órgano de nuestro cuerpo, los tejidos y órganos del estómago son muy distintos a los tejidos y órganos de las neuronas. Entonces, cada una de ellas tiene una actividad sumamente importante. Decir qué célula es la más importante, pues sería muy atrevido porque todas son muy importantes. En cuanto a la parte funcional, es aquí donde radica la importancia también, porque ellas tienen tres actividades durante su forma de ser célula. Primero, la nutrición, cómo ellas absorben los alimentos para poder sostenerse. La relación, que es la actividad que realiza en conjunto todas las células para poder estar vivas. Y por último, la reproducción, cómo ellas se puedan lograr reproducir. Esta reproducción nos lleva a reconocer que hace algunos tiempos se empezó con la teoría celular. Ellos tenían cuatro postulados. El primer postulado dice que todos los organismos están compuestos por una o más células. Los organismos pueden ser unicelulares como las bacterias y pluricelulares o multicelulares como los organismos más especializados, plantas, hongos, eh, animales. También tenemos que la reacción química de los organismos vivos, incluidos sus procesos liberadores de energía y sus reacciones biosintéticas, tienen lugar dentro de una célula. Internamente, cada organelo ayuda a la síntesis y producción de energía y el funcionamiento celular. Y es que el ciclo de vida de la célula se encarga de eso. Y tenemos la tercera postulado que nos indica que para poder ser organismo viviente tiene que una célula origina de otra célula. Es decir, no es de la nada. Por eso existen los famosos gametos, la parte femenina y masculina, porque la unión de ambos produce un nuevo organismo viviente. Y por algo que es selección natural, este puede ser masculino o femenino. Las aves colocan una de las células más grandes llamada huevo y a partir de ahí nace una nueva ave. Los seres animales, pues el esperma masculino con la parte del óvulo femenino se une y estos producen un nuevo organismo. Y es que en ese ser, que puede ser un huevo, un embrión o feto, se lleva toda una información hereditaria, la cual puede ser tanto beneficiosa como habilidades o conocimientos, o también puede ser un poquito nociva porque también heredamos genes dañinos, el gen del cáncer, de Alzheimer, Parkinson, otro tipo de anomalías. Continuando, llegamos a reconocer que tenemos bioelementos, tenemos elementos principales, son elevados, los CHON, estos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Tenemos elementos secundarios que tienen una segunda categoría o una menor presencia y estos son como el azufre, flúor, cloro. Y elementos, los oligoelementos su abundancia es mínima, pero sin ellos no podría vivir. Nosotros necesitamos, por ejemplo, pequeñas cantidades de cobre, de pequeñas cantidades de tal vez de otro tipo de elementos. Ahora, en cuanto a los componentes de una célula, tenemos los elementos inorgánicos como ser agua y sales, pero también tenemos orgánicos como glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Si hablamos de los elementos inorgánicos, el agua pues tiene algunas funciones como ser de soporte, amortiguador, transporte, lubricante. La turgencia es esa cantidad de agua que puede tener una célula y
y por eso se mira un poquito grandecita por la cantidad de líquido, la flexibilidad y reactivo. Es decir, cuando una célula no tiene agua, se le considera deshidratada. También tenemos las funciones de los elementos orgánicos. En primer lugar, tenemos los glúcidos o los famosos carbohidratos. Y los glúcidos solo tienen una función, energía. Y esa energía, que es en sí el aporte calórico, que también está acompañado de la parte estructural. ¿Por qué? Porque en las plantas, por ejemplo, la celulosa, la hemicelulosa, la pectina, eso es en la parte de la célula vegetal, eso es en la célula vegetal. Pero en los seres humanos es energético. Y eso es lo que nosotros conocemos. Cuando es de origen animal se llama almidón y cuando es de origen vegetal es almidón y cuando es de origen animal glucógeno. Ahora, en cuanto a la función de los lípidos, que es otro tipo de elemento orgánico, estas son las famosas grasas. Son de reserva, estructura, biocatalizador, es decir, para que podamos asimilar vitaminas cuando son vitaminas que necesitan de lípidos, y función transportadora. Entre la parte estructural, ellas son parte de nuestro cuerpo, de nuestros tejidos, en la parte interna también dentro de la célula. En cuanto a las proteínas, ellas son la estructura, es decir, es la materia prima para construir células, para construir hormonas, para construir enzimas, para construir distintos tipos de partes de nuestro ser y poder sobrevivir. Tenemos las biomoléculas orgánicas que son funcionales como ácidos nucleicos que nos ayudan a transmitir la información. El ADN contiene información y el ARN descodifica esa información. Ahora, en cuanto a los tipos de células, tenemos dos tipos de células. Tenemos células procariotes, que son las primitivas, las primeras de bacterias, y células eucariotes, que son las especializadas. Las células eucariotes se dividen en dos, animal y vegetal. En cuanto a la procarionte, que es la primitiva, son pequeñitas, carecen de envoltura, el ADN puede ser única y son muy propias de bacterias. En cuanto a las células vegetal, bueno, tenemos la célula eucarionte, que es la otra, tenemos que tienen envoltura, que tienen ADN, son más complejas en cuanto a estructura y fisiología y se dividen en célula animal y vegetal. La célula vegetal es necesario conocerla solo por el simple hecho que ella posee membrana celular, es madura, es rígida, es bien definida, contiene cloroplastos, que producen a través de producen la fotosíntesis y son autótrofas. En cuanto también a la célula vegetal, posee vacuolas grandes, puede reproducirse mediante células, por resultado de células iguales progenitoras, o sea, mediante células asexuales, y son autótrofas. Entre el animal no tenemos pared celular, eso sí, no tenemos cloroplastos, las vacuolas son más pequeñas, y tenemos varias vacuolas y que estas pueden ser pequeñas. Y la reproducción que nosotros realizamos es una reproducción sexual. Necesitamos de otros alimentos porque no la podemos producir nosotros, por lo tanto somos heterótrofos. Entonces hay algunas diferencias. Por ejemplo, este animal tiene centriolos, lisosomas, cilios y flagelos. No contenemos plastillas ni pared celular. La vegetal sí los contiene. Ambas células tienen núcleo, mitocondria, retículo endoplasmático, sistema de Golgi. Entonces acá tenemos algunas similitudes, algunas diferencias de la célula animal y la célula vegetal. La célula animal es sumamente más grandecita, la célula vegetal es un poquito más pequeña. En cuanto a la parte estructural de la célula, pues comenzamos con algo que se llaman organelos. Y es que la célula está compuesta por algunos organelos como la membrana plasmática. Es delgadita esa lámina, es la que la envuelve. Como es delgadita y es flexible, en la imagen pueden ver justamente acá, esta es una capa lipídica y tiene una función, mantener estable el medio intracelular, permitiendo el paso del agua y de otros elementos. Tenemos el citoplasma, que es la parte, pues, es un citosol, es un líquido, y también organolo, es un organelo, el citoplasma. Esas son las famosas sales minerales en donde está el medio celular, y en él se encuentran los otros organelos o el citoesqueleto que da forma a la célula.
Tenemos los ribosomas. Los ribosomas son constituciones de ARN mensajero y los ribosomas tienen la función de la síntesis, biosíntesis de proteínas. Es decir, todas las proteínas que absorbe mi cuerpo, los ribosomas se encargan de asimilarla, de codificarla. Tenemos el retículo endoplasmático, que es un sistema membranoso. Tiene el retículo endoplasmático, tiene la capacidad de ser de dos formas, liso y rugoso. En cuanto a la función, sintetiza proteínas, pero también sintetiza los famosos lípidos o grasas, que son destinados tanto para el sostén celular como para otras partes de mi cuerpo. En cuanto al rugoso, posee ribosomas en el lado del citoplasmático de la membrana. Por ejemplo, podemos ver cómo esa parte van llegando las proteínas y estos ribosomas se encargan de procesar. Entonces vamos viendo ahí en la imagen cómo las proteínas se van metabolizando y salen esos ribosomas y cuando salen pues son procesados por otras partes de mi cuerpo. Ahora, el retículo endoplasmático liso carece de ribosomas, está constituido por una pared unido a él y la función es la parte de los lípidos, el colesterol, los fosfolípidos. Entonces, en el liso miramos cómo las grasas a veces eh, se, eh, se transportan en forma de vesículas para que sean asimiladas por otras partes del cuerpo. Ahora, cuando una grasa no me cae bien, quiere decir que mi retículo endoplasmático liso no está trabajando correctamente. Y esas son a nivel del estómago, porque es ahí donde él absorbe. No tiene nada que ver con el retículo endoplasmático liso de los músculos, no. El retículo endoplasmático de mi estómago. Luego tengo el aparato de Golgi. Forma parte del sistema membranoso al retículo endoplasmático y tiene la función de organizar molecularmente la célula, interviene en procesos secretores de la célula. Entonces, el aparato de Golgi, como podemos ver, se encarga de ir expulsando todo aquello que ya el cuerpo no va necesitando. Luego tenemos los lisosomas, que son vesículas globulares membranosas procedentes del aparato de Golgi. Y estos, su función es digerir materia orgánica, convirtiéndola en pequeñas moléculas reutilizables por la célula. Tenemos los perixomas, que tienen la capacidad de degradar las grasas, desintoxica mi célula, elimina sustancias tóxicas y también oxidándolas. Luego tengo los centriolos, que son estructuras cilíndricas, pueden estar formados por 9 microtúbulos o pueden estar formados por más esos microtúbulos. Y esos centriolos tienen la función de la división celular, que eso en su momento lo reconocemos. ¿En qué nos resolvimos la división celular? Cuando son los procesos de reproducción. Luego tengo las vacuolas. Las vacuolas son organismos completamente que almacenan agua. En la célula vegetal es más grande que la célula animal. Ellos también, además de agua, almacenan lípidos, ácidos grasos u otras sustancias. Entonces son los famosos almacenes los famosos almacenes que tiene la célula. Luego tengo las mitocondrias que son muy especiales porque aquí este organelo es un poquito de tamaño más grande, es reconocible porque aparece como un frijolito y es donde se produce toda la actividad energética, donde se da toda la actividad celular. Aquí se producen los famosos ATP, que cada ATP es una batería de energía que tenemos nosotros para poder trabajar. Luego tengo el núcleo, que en el núcleo es mantener la información genética. Ahí se encuentra todo el computador cerebral y tiene una membrana nuclear que la envuelve. Luego tengo el nucleolo, que los nucleolos pueden ser de uno o dos nucleoles dentro de un núcleo celular. Y estos contienen el ARN, también tienen ciertos segmentos de ADN y estos son parte de la información que se transmite durante la división de mitosis y meiosis, que son las formas de reproducciones celulares. Tengo otros microfilamentos, los cuales nosotros están dentro del sistema del músculo esquelético, son muy delgados. Estos microfilamentos que acompañan a la célula, pues son la famosa actina y esta actina es la primera proteína de la cual necesitamos para ir haciendo el aumento de masa muscular. Y esos microfilamentos van haciendo que en cuanto a las células musculares den
esa forma. Tengo también otros organelos bien pequeñitos que son los famosos microtúbulos, que los vimos, estos microtúbulos que pueden ser formados por 13 protofilamentos. Pueden ser alfa y beta, la heterodímeros y la tubulina. Y estos tienen, bueno, un ensamblaje muy peculiar y dan pues una estructura a la parte celular. También tengo el citoesqueleto que está formado por microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios y cada uno de ellos pues ayudan al sostén de la célula, es decir, son como la barrera, la estructura. Ahora, saliéndonos de ahí, tenemos que entrar ahora a conocer esas funciones metabólicas y es la respiración celular. En la respiración celular es cuando se produce energía. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros los seres vivos, o los plantas, sean animales o humanos, necesitamos consumir alimentos. Y cuando consumimos esos alimentos, nosotros podemos producir energía. Y eso se da mediante este proceso, en donde la glucosa, que es en sí todos los carbohidratos que nosotros consumimos, en el citosol, es decir, en la parte líquida de la célula, se da algo que se llama glucólisis y esa glucólisis forma ATP, se forma una batería de energía. Esa batería es muy propia de las bacterias, es algo primitivo, pero también tenemos organismos un poquito más especializados como las células eucariotas que utilizan las famosas mitocondrias, que es donde se produce otra batería de energía por glucólisis, es decir, por sistema primitivo, por glucólisis se da solo alrededor de 4 ATP o 2 ATP, pero por el ciclo de Krebs o en la mitocondria o en la parte de esa conversión de energía que es un poquito más especializada, se pueden dar 36 ATP, por eso nosotros tenemos suficiente energía. La respiración celular tiene algunos momentos. Primero, es el proceso por el cual la energía química se convierte en ATP. Así de simple. Los carbohidratos, grasas y proteínas son utilizados para la producción de energía. La glucosa es el ejemplo más común para examinar las reacciones y caminos involucrados. Ahora, también es parte del metabolismo, es un proceso catabólico, es un proceso que también libera energía almacenada en los alimentos, produciendo ATP. Ocurre solo en animales, hongos, bacterias y protistas. Eso tenemos que reconocerlo, esto de la glucólisis. Necesitamos oxígeno y también se da con medio aeróbico y sin oxígeno en medio anaeróbico. Es decir, tenemos las dos formas. Y es la forma como se oxidan los alimentos. Ahora, ¿cómo se produce el ATP dentro de las células y la respiración celular? Bueno, definamos algunos conceptos. Respiración celular es convertir la energía consumida de la glucosa en ATP. Eso es la respiración celular. Una vez que hemos identificado qué es la respiración celular, nos encontramos con otro momento, que es definir qué es una reacción aeróbica. Una reacción aeróbica es con la presencia de oxígeno, es decir, con O2. Nosotros necesitamos respirar O2, grandes cantidades de oxígeno, por eso cuando corremos tenemos que saber respirar cuando hacemos una actividad para convertir toda esa glucosa en energía, ATP. Pero también tenemos la otra parte. Primitivamente nosotros eh, heredamos de nuestras células eucariotes, la parte o procariotes en este caso, la parte de la anaerobia, o sea, sin oxígeno. Y esas células procariotes pues no necesitan ninguna actividad o presencia de oxígeno porque en aquellos tiempos o cuando ya se formaron no existía o no estaba tan asimilable. Ahora, dentro de las reacciones aeróbicas tenemos un proceso de redox, es decir, la oxidación de los alimentos. Es un proceso catabólico donde el óxido de reducción transfiere electrones, se libera agua y dióxido de carbono, así como también las moléculas aceptoras de dos electrones, el NAD y el FAD. Ahora, para que se realice la respiración celular, o sea, la conversión de glucosa, el camino simple es este. O sea, esto usted lo va a aprender. Bueno,
C6H12O6 es glucosa. Esa es la fórmula general de la glucosa. C6, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Toda glucosa, sea animal o vegetal, es así. Por eso cuando usted consume alimentos, por ejemplo, se come 6 mangos, las probabilidades de engordar son iguales porque está consumiendo grandes cantidades de glucosa. Si usted consume se come 15 naranjas, las posibilidades de aumentar de azúcar también es igual, solo que es más lento. Pero el cuerpo humano no mira la diferencia entre azúcar vegetal y azúcar animal. Azúcar es azúcar, glucosa es glucosa. Necesitamos 12 átomos de oxígeno, o sea, 6 moléculas de oxígeno. Necesitamos, bueno, en ese proceso se van a producir 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Entonces, justamente ahorita que está viendo el video, pásese la manito por la frente y va a sentir que está sudando. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos expulsando el agua, es decir, estamos produciendo ATP por respiración celular. Entonces hay una conversión de energía, constantemente estamos convirtiendo energía cada vez que nosotros estamos respirando. Y esa energía es una energía cinética, o sea que es utilizable. Ahora, eso se da en las mitocondrias. Este es el primer paso. Entonces, en las mitocondrias, justamente ahí, a través del ciclo de Krebs, el transporte de electrones, la cadena de electrones, da paso a la producción de cierta cantidad de ATP. Acá lo vamos viendo, se da una producción. Luego, en el ciclo de Krebs, se da otra cantidad de ATP y luego al final del ciclo de Krebs se da otra cantidad de ATP. Vamos viendo que en cada ciclo se producen 6 moléculas, por ejemplo, en la primera se dan 6 de agua, luego se necesitan 6 de oxígeno, luego salen 6 moléculas de dióxido de carbono. Pero afuera de ahí en la parte blanca, miramos acá que hay NAD y NAD más, NADH, se da la glucólisis, que por glucólisis también se da la producción de ATP. Por lo tanto, nosotros tenemos tanto fuera de la mitocondria, que es un proceso primitivo, que eso es a nivel muscular, y dentro de la mitocondria. Luego tenemos el ciclo de Krebs, que es donde se da la energía. Aquí se han producido 4 ATP. En el ciclo de Krebs se produce dióxido de carbono, se produce agua y esta energía se utiliza por las moléculas. El ATP es adenosín trifosfato y es energía. En la parte anaeróbica, que es la otra parte, aquí se da la fermentación. Aquí esta fermentación láctica produce lactato. Ahora, esto se puede utilizar por el hígado, pero cuando lo utiliza el hígado, el lactato, nos da hipoglucemia. La hipoglucemia es como una especie de mareo, baja de azúcar. Nos ponemos helado. Y tenemos también la fermentación alcohólica, que es la producción de etanol. El cuerpo humano también lo vuelve a utilizar para producir energía, pero normalmente es aquí donde la acumulación de esto da el famoso tono muscular. Ahora, la fermentación alcohólica se da por glucólisis. Las levaduras de hongo realizan bastante fermentación. O sea, la glucosa, cuando no está en contacto con la mitocondria, pues se fermenta. Por eso es que cuando los refrescos naturales tienden a fermentar, los cítricos tienden a fermentar porque se eleva un poquito la temperatura y están fuera de una mitocondria, entonces no utiliza esa energía y fermenta. Tenemos la fermentación láctica, se puede aprovechar, tiene un aprovechamiento porque le colocamos algún tipo de bacteria y se produce yogur, queso, requesón y cuajada. En cuanto a la fermentación láctica, también se produce lactato. Los organismos, por ejemplo, como los humanos, en este caso, la imagen que están viendo, cuando se hace ejercicio físico, se produce bastante fermentación láctica y eso es lo que ayuda a los músculos a que siga creciendo y que se pues siga dando. Eso sí, hay una fatiga, es bien cansado porque el lactato es un tipo de energía bien especial. En ausencia de oxígeno se produce la glucólisis, como podemos ver, esto es en la parte líquida de la célula, no es dentro de la mitocondria, esto es fuera de la mitocondria. Como es fuera de la mitocondria, la fermentación tiende a producir etanol y puede producir lactato. Bueno, es así como hemos visto
cómo la célula tiene algunas funciones metabólicas y estas le permiten poder seguir viviendo. Ahora, nosotros acá podemos ver algunos ejercicios. Vamos a hacer uno para demostración para que ustedes lo continúen cuando tengan la presentación en mano. ¿Cuál de las siguientes estructuras está presente en una bacteria? Aparato de Golgi, carioteca, ribosomas, retículo endoplasmático y mitocondria. ¿Cuál de esas estructuras está en una bacteria? Y es justamente la C, los ribosomas. Los ribosomas sí están presentes dentro de una bacteria. Así vamos a encontrar algún contenido para que sigan aprendiendo y puedan seguir mejorando. Gracias y nos encontraremos en una próxima ocasión.